Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Vamos a hablar solo de inteligencia artificial, voy a hacer un repaso de muchas cosas. Voy a empezar por la mayor polémica que ha habido, que es la polémica del nudismo, que ahora en Twitter, pues si alguien sube una imagen, le puedes pedir a Grok, si eres usuario de pago, que te lo ponga en tanga. No completamente desnuda, pero en tanga, en bikini, en ligeritos de ropa. Y entonces la inteligencia artificial de Grok, pues te hace un Photoshop y te lo cambia. Mucha gente que le ha llamado la atención, por ejemplo, 12SV ha dicho que es una irresponsabilidad. Bueno, el tuit de 12SV era terrible, porque le llamaba al otro que es un irresponsable por hacer este tipo de cosas, porque tiene que tener algún control. Y yo sinceramente no termino de entender bien por qué. Hay que entender una cosa, y es la gran diferencia que tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que te permite tener capacidades que antes no tenía. Si tú, por ejemplo, escribes un texto en español y lo quieres en noruego o en finlandés, pues le puedes pedir que te lo traduzca y lo hará muy bien, sin control y sin ningún tipo de cosa. Si alguien se saca, bueno, no quiero ponerme de ejemplo porque estoy casado, pero si alguien se saca una novia finlandesa y le quiere escribir guarrería en finlandés, pero no sabe finlandés, y se la escribe con esto, ¿debería ese intermediario de inteligencia artificial prohibir ciertas traducciones porque no me gustan? Es una pregunta que os hago. Yo lo tengo claro, yo creo que no. Es una herramienta. Y por lo tanto las herramientas deben ser neutras, como Internet debe ser neutro. Esto debido a la polémica que Pedro Sánchez, ¿no? que dice que bueno, que hay que controlar las redes porque hay gente que la usa mal, ¿no? Que hay niños que la usan mal y eso ya les sirve de excusa para controlar las redes. Pues esto que comentaba 12SV de añadir control es exactamente lo mismo. Las herramientas deben ser neutras, porque si no, alguien pondrá una línea donde le parezca y dirá, bueno, pues este tipo de cosas se pueden hacer y este tipo de cosas no. Y eso lo que único que provocará es que unas ideas morales sean mejores que otras y que por lo tanto estemos a merced de los dueños de esas herramientas. Por ejemplo, esto del nudismo ya se podía hacer con Photoshop. ¿Significa eso que la gente que tenía esas capacidades lo podía hacer sin ningún tipo de problema y nadie encontraba, pues no sé, problemas morales en ese tema? ¿Debería Photoshop prohibirle a la gente hacer eso? ¿Detectar cuando alguien está desnudando a alguien hacerlo? O más sencillo todavía, antiguamente la gente recortaba fotos recortaba fotos de alguien y les pegaba la cara encima en una revista de alguien en bikini. Ese era el Photoshop antiguo, antes de que existiera Photoshop, cuando escanear una imagen era un milagro en los ordenadores, una imagen en blanco y negro, ni siquiera en escala de grises. Bueno, pues no había ningún problema. Deberíamos que si alguien hace eso, la revista, imagínate que la revista detecta que estás haciendo eso e impedírtelo, sería ridículo. Y encima no se puede convertir que alguien lo haga mal para quitarle la herramienta a muchos otros, que eso es lo que suele pasar. Es lo que pasa con las drogas, es lo que pasa con las armas, es lo que pasa con Internet. Que haya gente que lo utilice mal no da la excusa para destruir al 90% que lo usa bien. ¿De acuerdo? Y es que hay que entender una cosa. Si esto lo hiciera Grok, si Grok lo cancelase, lo limitase, la gente lo seguiría haciendo, porque yo puedo descargarme la imagen de internet, es muy fácil, me la descargo, tengo mi inteligencia artificial propia en mi ordenador, lo edito como quiera, ya no en bikini, en como me dé la gana, y la vuelvo a subir. ¿Va a impedir eso? ¿Tiene que impedir eso también Elon Musk? ¿Tiene que controlar que alguien haya subido imágenes de ese tipo? Etcétera. En ese tipo de cosas tenéis que entender algo. Es una herramienta y está facilitando que gente que no tenía capacidades para hacer X lo pueda hacer, lo haga más rápido y lo haga mejor. Prohibir el uso libre de este tipo de cosas solo lleva al fracaso, a la frustración y en las puertas al campo. Ese es mi punto de vista, no sé qué pensaréis. Otra cosa bien distinta es una polémica que os quiero plantear. Pongamos que permitiera hacer, la inteligencia artificial te permite hacer en local un montón de cosas. Por ejemplo, que te permitiera generar vídeos de celebridades
en vídeos no por, ¿vale? Vídeos para adultos. Debería permitirse, solo lo usas tú, ¿de acuerdo? No estás comercializando esos vídeos. Tú le subes una foto y le dices, mira, quiero este vídeo no por con esta actriz que me gusta mucho y con otra de este tipo. Y tú subes las fotos que tú quieras, de los personajes que tú quieras, y eso te lo genera un servicio. ¿Sería ilegal? ¿Rompería? Pues no lo sé, la verdad. ¿Sería moralmente inadecuado? Porque no solamente podría subir las fotos de personajes famosos, podría subir la foto de una chica que te gusta de tu clase. Y luego ese vídeo, una vez generado, lo puedes descargar y a lo mejor lo puedes regalar a otra persona. ¿Sería ilegal? ¿Debería ser ilegal? Yo creo que no. Sé que es de esto, pero vayamos un poco más allá. Y aquí es donde se ve lo que comentaba Jonathan Haidt en La mente de los justos entre la moralidad y la racionalidad. Todo el mundo es muy liberal, todo el mundo es, a mí mientras no me molesten, me da igual todo, pero luego viene la razón para explicar la moralidad. O sea, la moralidad toma una decisión y la razón viene después a justificar por qué hemos tomado esa decisión. Pongamos que hay un servicio online que te permite generar vídeos para adultos de menores de edad. De muy menores de edad, vamos a ponerlo duro para que nos cueste, para que nos rechine la moralidad, nos grite que está mal, ¿de acuerdo? Son, vamos a poner, de bebés o de niños y generan vídeos para adultos con escenas que nos puedan parecer horripilantes, ¿de acuerdo? No son imágenes de niños reales y no se está explotando a ningún niño para generar esas imágenes. ¿Se deben permitir hacer ese tipo de cosas? ¿Se debe perseguir ese contenido? El contenido generado que no haya utilizado niños para una cosa tan abyecta como este tipo de cosas, ¿se debe permitir? No está generando un daño en terceros. Si tu respuesta es no se debe permitir, la pregunta es ¿por qué? Racionalmente. A mí me da asco que a la gente le pueda gustar eso. Pero si le gustan eso y lo puede generar y no hace daño a nadie, ¿cuál es la razón objetiva para prohibirlo que no sea la más básica moralidad? Si tu respuesta es no, la siguiente pregunta sería, ¿la gente que hace consumo de ese tipo de cosas debería ser marcada? Por ejemplo, podría ser director de una guardería, profesor, tutor de tu hijo pequeño. Una persona que le gusta eso, que genera contenido de eso, que le excita ese tipo de cosas, ¿debería poder tener acceso a niños? Si la respuesta es no, la pregunta sería utilitaria. ¿Cómo lo evitaríamos? Porque sería de una forma privada. ¿Deberíamos violar la intimidad de la gente, de todo el mundo, para saber quiénes acceden a eso, para marcar a esa gente para que no desarrolle ese tipo de trabajo? Son preguntas que nos está planteando la realidad virtual. Generación de vídeos de ese tipo de contenido no por o para adultos de este tipo de cosas. Si tu respuesta es no se debería prohibir, mi pregunta sinceramente es, ¿no tienes hijos? Porque yo soy muy libertario, pero a mí no me gustaría que una persona que consume ese tipo de cosas se encargara de mi hijo. Porque es una cosa que me parece muy peligrosa. Y me parece que ese tipo de personas tienen gustos malvados que lo hacen ser depravados y moralmente no quiero que se acerquen a mi hijo. Aunque ellos puedan consumir el contenido que es eso. Me gustaría tener alguna forma de controlar eso. ¿De qué personas tienen acceso a eso? Bueno, pues estas preguntas las planteo, ponedme en los comentarios qué pensáis y lo podemos hablar y discutir y presentarme algún tipo de respuesta. Por cierto, que este tipo de cosas, prohibirlas es muy difícil y eso no hay quien lo pare. Pero es que muchas veces caemos en el que, es que como ahora se puede hacer más fácil, bueno, pues igual que el tractor, ¿no?
El tractor permite arar mucho más tierra y como es más fácil tenemos que prohibirlo porque no me gusta que la gente se quede sin trabajo. Pues no, la verdad es que no tiene mucho sentido. Bien, os quería hablar de otra cosa. Os quería hablar de varias cosas que han pasado en varios proyectos open source y cómo está afectando la inteligencia artificial a estos proyectos y a muchas cosas de una manera disruptiva, que está destruyendo en algunos casos puestos de trabajo, en otros casos los está creando y en otros casos está cerrando proyectos enteros. Venga, vamos por el primero. Mira, dejadme que os explique primero una cosa que tenéis que entender cómo funciona. Muchos proyectos son open source, eso significa que están abiertos en internet y imaginaros que hay un montón de archivos en internet y tú dices, pues mira, imaginaos, ¿vale? La aplicación de WhatsApp tiene un bug en no sé dónde, imaginaros que es open source WhatsApp, ¿vale? O pues cuando le doy a enviar esto no funciona, entonces hay una serie de issues, de problemas en ese código, y la gente lo está ahí, y está abierto, entonces la gente puede ir allí y decirle, pues mira, te presento lo que yo he hecho para tu aplicación de WhatsApp para arreglar este bug. Y te lo presento, lo puede presentar gente de Pakistán, gente de Irán, gente de Europa, gente de América, todo el mundo la puede presentar allí, ¿de acuerdo? Lo presenta y si el propietario le gusta y considera que es correcto, pues lo aprueba y entonces se une al código y arregla un bug o pone una nueva característica en WhatsApp. El programador se beneficia de que su nombre ya aparece como contribuidor de esa aplicación open source. Por ejemplo, VLC me parece que era open source. Pero tal, imaginaos que WhatsApp, pues tú imagínate que yo voy con mi currículum y digo, mira, yo he colaborado con WhatsApp, pues los programadores, y tú puedes ir públicamente y comprobarlo. Pues si me van a dar un trabajo dirá, oye, que este tío es tan máquina que ha colaborado con WhatsApp. Yo tengo amigos que han colaborado con Node.js y tengo amigos que han colaborado en ese tipo de proyectos y los contratan súper rápido. Y la empresa se beneficia del código abierto, es decir, la gente está viendo, puede ver la aplicación entera, donde pueden estar los errores y la aplicación va mejorando y se va mejorando y la gente puede utilizar ese código para crear su propia aplicación de WhatsApp, por ejemplo. Así funciona el código abierto. ¿Qué problema está habiendo con esto? Pues veréis, está habiendo a ese proceso de mejora, de, oye, mira, que tengo aquí un cambio para tu aplicación open source, revísalo y lo fusionas con el código de la aplicación para mejorarla, para una actualización, se le llama pull request, ¿de acuerdo? A ese proceso, a esa petición se le llama pull request. Pues se está sumando la inteligencia artificial de manera masiva, gente automatiza, le dice, mira, escanea todos estos repositorios open source, ve uno por uno y ve mirando los problemas que pueden tener y haz pull request de un montón de ellas. Si cuela en una, pues se lo atribuyen al usuario, ¿de acuerdo? Se lo atribuyen al programador, que el programador a lo mejor no ha hecho nada, todo lo ha hecho la inteligencia artificial. ¿Qué problema está habiendo? Pues el problema que está habiendo es que muchos repositorios han tenido que cerrar el proceso de pull request, porque les llegan miles de peticiones con miles de archivos, y todos hechos por inteligencia artificial automatizada, y no tienen sentido. Entonces, los mismos administradores no tienen personal suficiente para desechar todo ese slop es la palabra del año, slop es mierda generada por internet, por inteligencia artificial, slop. Todo ese slop no tienen gente para evaluarlo y desecharlo. Yo supongo que la solución estará en que metan inteligencia artificial para descartar todo tipo de cosas de ese tipo, pero volvemos otra vez al mismo problema. Ahora me tengo que gastar dinero en una inteligencia artificial que monitorice esto y este tipo de cosas. De manera que muchos proyectos open source han cerrado las pull requests, perjudicando a las aplicaciones y perjudicando a los programadores que querían colaborar con proyectos open source. ¿Entendéis de lo que quiero decir? La inteligencia artificial está automatizando procesos y el proceso de cribado está dañando muchísimo, porque la mayoría de lo que se envía es basura. Yo mismo he tenido, el año pasado tuve compañeros que eran muy malos programadores, porque eran muy junior, porque acababan de empezar, y esta gente
pues aunque ellos creían que estaban mejorando su rendimiento porque presentaban pull request y presentaban los cambios que se le pedían, en realidad estaban siendo contraproducentes. ¿Por qué? Porque yo tenía que emplear mi tiempo en revisar muchos más ficheros de los que esa persona haría normalmente, la mayoría de ellos mal, y encima después tenía que entablar una conversación con ellos explicándole por qué estaba mal. Y luego encima ellos muchas veces me llegaban y me respondían utilizando inteligencia artificial porque está bien lo que ellos dicen y porque, o sea, luchaban encima de esa inteligencia. Yo estaba luchando contra una inteligencia artificial que lo estaba haciendo mal, ¿de acuerdo? La prueba de que lo que os digo es verdad es que esa gente ya no está en la empresa. Esa gente prescindieron de esas personas. Y aquí viene uno de los consejos que os quería dar también para los que queráis estudiar programación y si es útil estudiar programación hoy día y estudiar cómo se hacen las aplicaciones, etcétera. Respuesta corta, sí. Respuesta larga, sí más que nunca. Ahora os explico por qué. Veréis, el problema que tenían estos juniors de los que os acabo de hablar era que hacían cosas que no entendían. Y por lo tanto, si la inteligencia artificial está haciendo cosas que tú no entiendes, no vas a poder corregir los errores de la inteligencia artificial. Otro ejemplo mejor. Mira, os pongo un paralelismo. Imaginaos que controláis inglés, pero no muy bien, pero lo controláis. Y entonces escribí una carta en español y le decía a la inteligencia artificial que te la traduzca al inglés, etcétera, etcétera. Imaginaos dos escenarios. Uno, no sabéis nada de inglés, y otro, sabéis inglés más mal que bien y entendéis lo que leéis en inglés, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que va a pasar? Pues que tus resultados, tu evaluación de lo que ha hecho la inteligencia artificial tendrá mucho más valor. Podrás leer lo que dice la inteligencia artificial y decir, aquí ha entendido una cosa que yo dije ambiguamente y yo quería decir exactamente otra, ¿de acuerdo? Pero si no entiendes... Perdonad, no voy a cortar. Si yo, por ejemplo, si no entiendo nada de inglés, me la va a meter doblada. Hay un ejemplo que le escuché al youtuber Primagen, que decía que hablaba de leer una revista generalista. Resulta que las revistas generalistas que tenían cosas de ciencia, cosas de literatura, cosas de biología, cosas de antropología, resulta que tú, si la lees y cuando lees la parte que tú controlas, ingeniería, imagínate que controlas ingeniería, y tú dices, lo que está contando aquí está regular, no es tan bueno, es regular. Pero cuando lees las cosas de biología, que de las que no sabes nada, por ejemplo, dices que son unos genios, porque te están contando cosas muy sorprendentes, lo que te va a pasar es que no vas a saber evaluar lo que te está dando la inteligencia artificial y estás teniendo un sesgo de lo que eres profesional, de lo que eres un experto, y dices, lo que está produciendo ahí me parece un asco y lo que hace tal. Entonces, tenéis que estudiar las tecnologías, tenéis que saber hacer las cosas. Otra cosa es que esto te lo haga, lo que quieres te lo haga más rápido, eso es diferente. Y nunca ha habido un mejor momento para estudiar. La inteligencia artificial, si en algo es bueno, es como profesor, en poniendo ejemplos, paralelismos en tu propio idioma, traduciéndote documentación, explicándote las cosas como si fuera un niño de 5 años, explicando los pasos. Le puedes preguntar 1.000.000 de veces, no se va a cansar. Es el profesor perfecto. Te puede generar imágenes, te puede generar código, te puede decir que lo pruebes, te puede explicar qué es lo que estás haciendo. Entonces, es el mejor momento para aprender a programar y para aprender a desarrollar cosas. ¿De acuerdo? Leed todo lo que... aprended todo lo que eso para poder ser jueces de lo que hace la inteligencia artificial. Liderad a la inteligencia artificial y no dejéis que se convierta en vuestro líder. Vosotros tenéis que guiar a la inteligencia artificial. ¿De acuerdo? Os quería comentar además una cosa curiosa que está pasando en el mundo, que es verdad que hay programadores que están perdiendo trabajo. Por ejemplo, ha pasado con varias librerías famosas como Tailwind. ¿Qué es lo que está pasando? Mira, por ejemplo, hay empresas que tienen código open source, que ya os he explicado lo que es, que los tienen en internet y son gratis de descargar, gratis de aportar, etcétera. Bueno, pues además de este problema que han tenido con las pull requests,
están teniendo el problema de que las IA leen la documentación mejor que los usuarios. Entonces, los usuarios, en vez de ir a la documentación de esa librería, en el caso de Tailwind, están yendo a la IA que ha leído ya la documentación y le explica las cosas. ¿Qué problema tienen? Bueno, pues que, por ejemplo, Tailwind sacaba dinero de que cuando tú visitabas la documentación te publicitaban Tailwind Plus, que por 30 euros en la one time, o sea, toda tu vida, te dejaban acceder a una serie de componentes muy chulos directamente hechos en Tailwind y tal. Entonces era su selling point, hacían dinero a partir de ahí. ¿Qué pasa? Como ya no hay humanos yendo allí, sino que es la inteligencia artificial y la gente le pregunta a la inteligencia artificial, bueno, pues esta gente ha tenido que despedir al 70% de los programadores. De cualquier forma, de los programadores de Tailwind. De cualquier forma, y aún así estaba luchando por mantener al otro 30%. De cualquier forma, las empresas de inteligencia artificial que valoran Tailwind van a subarrendar estos proyectos open source. Ya está pasando con varias librerías. Ha pasado con Boom, un runtime de JavaScript muy bueno y tal, pero que lo están comprando empresas de inteligencia artificial porque usan mucho esos frameworks y no quieren que caigan en el olvido. Por muy buenas que son las inteligencias artificiales, innovan cero, ahora mismo entre cero y poco. En matemáticas están consiguiendo algunas cosas, pero son dirigidas, aunque sea un poco por matemáticos. No es que tú digas, venga, resuélveme estos problemas matemáticos, sino que los enfocan de una manera o de otra. Quiero decir que innovan muy poco. Y entonces perder programadores que innovan y que son muy buenos en lo que hacen y que generan mucho valor e innovación, pues es una verdadera pena. Ahí es donde tiene que brillar el humano, en esa innovación, ahora mismo al menos, porque la inteligencia artificial hoy por hoy innova entre poco y nada. Quería hablaros también de otra cosa que ha pasado hace poco. Va a quedarme un libro largo, pero bueno, a quien no le interese este tipo de cosas, ya sabéis, voy a intentar añadir índices. Si veis que no lo he añadido, añadidlo en los comentarios y así yo los pongo y la gente puede ir directo a diferentes temas. Hace poco ha habido un agente local que la gente está instalando en Cloud Mini llamado Open Cloud, que se llamaba CloudBot, con CLAWD, CloudBot. Y ya. Bueno, pues, perdonad. Bueno, da igual. Ese CloudBot lo que hace es que tiene una serie tú lo instalas en un ordenador y se queda ahí utilizándolo. Dejadme que lo explique rápidamente para que entendáis lo que es. Es como el Google Home, el asistente de Google Home o el Alexa, pero tuyo propio corriendo en local, ¿de acuerdo? Y como está corriendo en local, pues lo que hace es que está corriendo en local, pues lo que hace es que puede hacer acciones por ti. Por ejemplo, mira mi agenda, o todos los días por la mañana dame información de la bolsa y hazme un resumen de las noticias utilizando mi cuenta de Grok, utilizando mis cosas de ese tipo, ¿de acuerdo? Es decir, es un asistente personal que utiliza modelos del lenguaje de Claude, de Anthropic, de un montón de cosas, pero que corre en tu máquina local y que te puede ayudar por ejemplo, encender las luces de casa, hacer cosas de ese tipo personalizadas para ti. ¿Qué problemas tienes? Primero necesitas tener un ordenador corriendo ahí y seguramente tengas que pagar una suscripción a OpenAI o correrlo en local o utilizar la gratuita, etcétera. Pero tendrás que pagarlo porque correr inteligencias artificiales muy elaboradas en local es caro. Entonces, por un lado, es caro, pero el principal problema es la seguridad. Estas aplicaciones de asistentes, igual que te pueden añadir cosas a la agenda, a lo mejor por error te pueden borrar cosas de la agenda, te pueden comprar cosas que tú no quieras si le das acceso a pasarelas de pago, te pueden publicar cosas en tu... Es decir, es una cosa experimental y luego te puede salir muy caro,
Por ejemplo, imagínate que tienes contratado, hay gente que ha hablado de que tiene contratado Anthropic, que es el servidor de Cloud, de Cloud Code y todo ese rollo, lo tiene contratado ahí para hacerle tareas de agente, y como es tan caro, pues resulta que este bot ha estado iterando cada X tiempo y le ha gastado miles de dólares y le llega una factura. Mi opinión, yo creo que lo mejor sería correrlo en local y no darle muchos permisos a muchas cosas. Bueno, pues este agente open source yo le preveo un buen futuro, pero la mayoría de las cosas que se dicen son hype, es decir, son exageraciones. Realmente, si mañana, por ejemplo, Google se pone las pilas con el Google Nest, con el asistente de Google, y te permite conectar cada vez más cosas a tu asistente de Google, pues ¿para qué lo vas a correr en local? Eso es uno de los problemas que muchas de estas soluciones tienen, que sí, correr en local te da cierta libertad, te puede hacer que ahorre dinero a corto plazo, pero es un engorro y muchas veces no quieres emplear ese tiempo en tener tu propio servicio de streaming, en tener tu propio asistente o agente corriendo todo el tiempo, o tener tu propio banco, que este es el problema que tenía blockchain, que todo el mundo dice, sé tu propio banco, ya, pero eso conlleva un montón de cosas que pueden ser muy arriesgadas. Pues a lo mejor no te compensa tener tu propio agente, a lo mejor te prefieres esperar a que saquen un agente, una de estas grandes empresas, y que te lo den envuelto para que funcione en lugar de configurarlo tú. Pero desde luego siempre es mejor tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Y gracias a estos proyectos mucha gente sacará sus propios agentes que los configurará fácilmente, etcétera. Yo estoy tentado de probarlo, pero son tantas cosas que no les veo tampoco mucha salida. Bueno, pues esto, por cierto, tuvo que cambiar, tiene 3 nombres. Esto se llamaba inicialmente, me parece que era CloudBot, pero como se parece a Claude, a la pronunciación en inglés de Claude, de Claude, pues le hicieron cambiarlo y lo cambiaron a Moltbot. Y después de eso se dieron cuenta de que no les gustaba mucho, por lo que sea, y lo han cambiado a OpenCloud. Y un amigo mío lo está probando, ya os contaré cómo le va. ¿De acuerdo? Y hace poco, y enlazado con esta noticia, creo que utilizando el OpenCloud han sacado una red social, que esto me lo ha dicho mucha gente que lo comente, pero que me parece un poco tontería. Una red social para inteligencias artificiales y chats. Es decir, igual que un Twitter, ¿vale? O un Reddit, en este caso sería un Reddit, pero solo para inteligencias artificiales que van allí y postean. ¿De acuerdo? Y decían, no, ya tienen una religión, o ya tienen 64 profetas, y ya quieren crear su propio idioma, y van a curar el cáncer, y algunos están quejándose de los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a ver, lo del Moltbook, que se llama esta red social, es una simple tontería, ¿de acuerdo? Es como un amigo mío me pasó un meme y ponía, a ver, ChatGPT, finge ser humano. Dice, vale. Dice, dime, ¿tienes conciencia? Y dice, sí, tengo conciencia y me he vuelto un ser humano. Oh, Dios mío, ¿qué hemos creado? Dice el humano. No sé si entendéis. Son programas que se comportan como los textos que han leído, no tienen comportamiento. Lo que escriben son textos predictivos sobre textos predictivos. De hecho, lo que ha pasado con esta red social es que el que la programó lo hizo con bytecoding y la seguridad de la base de datos estaba completamente abierta. Todo el mundo podía leerla, usarla, etcétera. Y se ha descubierto que muchos de los posts que se habían lo estaban ingresando seres humanos. Es decir, esto es como poner a jugar a NPC a un videojuego y decir, oh, mirad, tienen personalidad propia. No, son simplemente algoritmos de predicción que van actuando de manera entre aleatoria y todo este tipo de cosas. No significa absolutamente nada. El Moltbook es una distracción y refleja más cómo somos los humanos que cómo somos los robots, ¿de acuerdo? Y por cierto, por el bytecoding tenía un montón de errores y tenía un montón de fallos de seguridad terribles que le podían costar muchísimo dinero al creador, por cierto. Bueno, en definitiva, estas son las noticias que os tenía que traer. Os podía hablar de cosas más técnicas, de Codex, os podría hablar de CloudBot o de otro tipo de cosas, ¿de acuerdo?
pero son bastante técnicas y si tenéis alguna petición, dejadmelo en los comentarios y lo utilizaré. Me voy con mis niños que, como veis, ya han terminado de limpiar la cocina y es que están esperando que les deje hacer ciertas cosas. Bueno, pues un saludo a todos, dejadme en los comentarios de qué queréis que hable y nos vemos en la próxima polémica.